universo mecánico y más allá. La transformación de Lorentz. El otro día les conté la historia convencional de la relatividad. Había una teoría sobre el éter, el experimento Michelson-Morley demostró que era errónea, y por fin Albert Einstein elaboró su teoría de la relatividad. Como les dije entonces, esa historia es lógicamente correcta, pero históricamente incorrecta. ¿Y cuál es la verdadera historia? Trataremos de eso enseguida, pero antes de nada me gustaría hablarles sobre una parte de la teoría que todavía se llama la transformación de Lorentz. En la transformación de Lorentz se encuentra sobre todo la velocidad de la luz, la velocidad que brotó de las ecuaciones de Maxwell, los 300.000 kilómetros por segundo que Michelson midió con significativa precisión. Esa velocidad que es esencial en física moderna y vital para poder entender el universo tal como realmente es. Y a finales del siglo XIX, cuando Lorentz dedujo las ecuaciones de su transformación, cuando se trataba de velocidad, la más conmovedora experiencia humana la proporcionaban los trenes. El automóvil, que el tiempo dejaría completamente en marcha, y la aviación apenas despegando. Grande o pequeño, sofisticados o un juego de niños, los trenes eran la auténtica imagen de la velocidad. Pero en realidad, lo único que movía a la gente a gran velocidad en la Tierra era la propia Tierra. A 108.000 kilómetros por hora en su órbita alrededor del Sol, los habitantes de nuestro planeta no son conscientes de esta velocidad. Pero existe, y para los físicos del cambio de siglo era una velocidad con respecto al éter. Desde los tiempos de Aristóteles se pensaba que el éter era la materia precisa de que estaban hechos los propios cielos. Ese concepto permaneció como una mera especulación hasta que dos americanos consiguieron probar, de una vez por todas, que lo que llamaban éter luminífero, de hecho, no existía. Fueron Albert A. Michelson y Edward Morley. Y su meta era detectar el movimiento a través del éter, midiendo sus efectos sobre la velocidad de la luz. En un intento tras otro, con el aparato más sensible que se había construido hasta entonces, hallaron precisamente algo que no estaban buscando. El interferómetro demostró que la velocidad de la luz es la misma independientemente del movimiento del observador. Para Michelson y Morley, esto fue una mala noticia que llegó a Irlanda con la rapidez que puede llevarlo un barco. Allí, el físico G.F. Fitzgerald, antiguo defensor de la teoría electromagnética de la luz de Maxwell, examinó los, por otra parte, decepcionantes resultados de Michelson y Morley. La explicación que dio Fitzgerald fue que en su movimiento por el éter, un brazo del interferómetro se contraía en una fracción de su longitud que era exactamente la cantidad que permitía que los dos rayos de luz llegaran simultáneamente. La mayoría de los científicos se burlaron enseguida de esa idea. Sin embargo, cuando Heinrich Lorentz llegó a la misma conclusión, ya nadie se reía. Lorentz no era el especialista mundial de la teoría electromagnética de Maxwell, sino que además dio una explicación tangible al fenómeno de la contracción. Pensaba que tenía que ser una propiedad del electrón, cuya existencia acababa de ser confirmada por J.J. Thomson y sus colegas en Inglaterra. Parecía que habían encontrado en los electrones las partes más íntimas de los átomos, los últimos constitutivos de la materia, pero no habían descubierto todo lo que los electrones hacen de hecho.
Lorentz pensaba que una posibilidad era que un electrón se contrajera en la dirección del movimiento. Y de igual modo, una regla y una locomotora. Si bien es verdad que la contracción de la longitud justificaba el experimento de Michelson-Morley, a pesar de eso Lorentz sabía que se necesitaba algo más para explicar todos aquellos experimentos a través del éter. Como aún creía en el éter y en el hecho de que la Tierra se movía a través de él, sintió que el electrón debía ser el responsable de alguna manera de este hecho asombroso relativo a la luz. Todos los observadores, independientemente de la velocidad a que ellos mismos se muevan, miden la misma velocidad de la luz. Otras velocidades, como por ejemplo la velocidad de un tren en marcha, no son la misma para todos los observadores. Para un observador situado en un andén, por ejemplo, este tren está pasando a buena marcha. Pero a uno situado dentro del tren le parecerá que su velocidad es 0. Y en cambio, que el terreno fuera se está moviendo. Por lo tanto, como ya se dio cuenta Galileo en el Renacimiento, y como este hombre sabe hoy, la velocidad de un objeto depende de la velocidad del observador. Pero Lorentz decía que las percepciones de las ondas luminosas serían radicalmente diferentes. Sugirió que incluso alguien que viajara a una velocidad próxima a la de la luz seguiría observando el movimiento de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cómo podía ser eso? Consideremos dos observadores en movimiento relativo. En este caso, Albert y Henry. Solo por ganas de discutir en el instante exacto en que pasan uno delante del otro, ambos observan un destello de luz. Una esfera de luz que se extiende desde ese punto hacia afuera. Como cada uno mide la velocidad de la luz con relación, asimismo, cada uno cree, y con razón, estar siempre en el centro de esa esfera en expansión. Aun cuando ellos mismos se vayan separando cada vez más el uno del otro. ¿Cómo pueden dos personas situadas en diferentes lugares estar en el centro de una misma esfera? Para confirmar su percepción, cada uno coloca dos detectores de luz separados, una distancia igual. Sin embargo, mientras que los detectores de Albert registran que la luz llega simultáneamente, él cree que la luz llega a los detectores de Henry en dos instantes diferentes. Entre tanto, Henry piensa lo mismo, pero al revés. Los dos están de acuerdo en la velocidad de la luz, pero no lo están en que los sucesos ocurran simultáneamente o en instantes diferentes. No se trata aquí de semántica, ni de un debate trivial. Se trata de que tanto el tiempo como la distancia tienen que estar afectados por el movimiento. Sin embargo, por profundo que esto sea, el matemático francés Henri Poincaré puso objeciones a la naturaleza limitada de la explicación de Lorentz. Lo que se necesita, dijo, es una nueva ley fundamental de física. El principio de relatividad, según el cual las leyes de los fenómenos físicos serían las mismas tanto para un observador fijo como para un observador que se desplaza con movimiento uniforme de traslación. O dicho de otra forma, como Galileo había indicado, un estado de movimientos uniforme es tan bueno como cualquier otro. Después de todo, esta idea era la base, unos 300 años antes del razonamiento de Galileo y de la ley de inercia. Pero Poincaré estaba sugiriendo que la idea de relatividad de Galileo se debería generalizar de modo que abarcase todos los fenómenos físicos, incluida la luz.
Por ejemplo, un observador midiendo la velocidad de la luz no podría determinar si está en movimiento, puesto que esa velocidad es la misma para todos los observadores. Y eso significaba que las antiguas nociones de espacio y tiempo tenían que cambiar. Y aunque el propio Poincaré rehuyó el examinar las consecuencias, Lorentz desarrolló las consecuencias necesarias para demostrar con precisión cuánto se tendrían que contraer las reglas y cuánto tendrían que disminuir su marcha los relojes cuando están en movimiento. Se puede ver la esencia de su razonamiento con ayuda del reloj más sencillo posible. Dos espejos separados, una distancia fija, y un rayo de luz rebotando del uno al otro. Cada rebote del destello es un tic o tac del cronómetro. Para Henry, su reloj está en reposo y funcionando normalmente, mientras que para Albert ese reloj está moviéndose y entre el tic y el tac ve al rayo de luz seguir una trayectoria mayor. Pero la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores. Luego la luz debe tardar un tiempo mayor en recorrer esa distancia mayor. Por consiguiente, Albert piensa que el reloj que se mueve marcha más despacio. Pero, ¿cuánto más despacio?